Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Debo manifestar mi gran satisfacción, sobre todo diría el fruto de una gran y antigua amistad con un gran argentino, con un hombre que fue generoso con todo el mundo, que preside el Club del Progreso, que escribió varios libros, que fue profesor, que fue su secretario de Interior. Y ahí paro porque de lo contrario no vamos a poder hablar de política, que es lo que tenemos que hacer en este momento tan complicado de la vida del país. Querido Guillermo, te agradezco mucho tu presencia en Corrientes de Pensamiento. Vos como Carlos Pellegrini fuiste piloto de tormenta muchas veces, así que podemos hablar de eso, de la situación actual por la que estamos viviendo el país, las instituciones, los partidos políticos, cómo los ves. Bueno, todas estas cuestiones que son fundamentales para que la gente, los televidentes, sepan cuál es la opinión de un hombre que tiene una larga y gran experiencia al servicio de las instituciones de la República. ¿Cómo no, Pocho? En primer lugar, yo creo que hay que reconocer que estamos en una etapa muy delicada, con muchas complicaciones, pero que al mismo tiempo encierran potencialidades importantes a las que me voy a referir luego. Las complicaciones son consecuencia de que el gobierno actual equivoca el rumbo al volver a enfrentar a los argentinos con cuestiones que podrían haberse dejado para otro momento. Mirá, voy a hacer una brevísima enumeración de 3 o 4 temas que yo no veo ninguna razón por la que se hayan puesto de manifiesto en estos tiempos. Primero, la prolongación inusitada de la cuarentena, que no encuentra émulo en ninguna parte del mundo y que además no ha dado ningún resultado, por lo menos que se pueda comprobar. Segundo, en medio de este lío fenomenal que tenemos, disculpame el lenguaje, pero vos sabés que yo a veces, sin recurrir al lenguaje soez, tengo un lenguaje un poco chabacano, pero me lo vas a perdonar como buen correntino que sos. Se Y sos un metieron gran después con, profesor. se metieron después con expropiar una empresa fundamental para la economía argentina con la idea de transformarla en una empresa del Estado, que todos sabemos que las empresas del Estado siempre han dado muy mal resultado. Después, como si no tuviéramos problemas adicionales a los que acabo de señalar, decidieron hacer una reforma del Poder Judicial que no está muy claro cuál es el objetivo que persigue, que pretende ser un intento de reformulación de la justicia argentina y en realidad apunta, creo yo, a una tergiversación de los valores que ha tenido siempre el Poder Judicial con el propósito de favorecer a ciertos sectores que están cuestionados por los jueces. Ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo porque las noticias son Mejor no fenomenales. precisar el día. Bueno, en algún momento de estos días, Pocho, decidieron estatizar los servicios informáticos, el teléfono, internet y no sé qué otra cosa más. Una medida Gravísimo tema. absolutamente, no estatizar, sino fijar tarifas y transformarlas en una especie de servicio público, sin ninguna necesidad, porque de acuerdo con las leyes vigentes, ellos podrían haber modificado los salarios, las tarifas que fue
lo que hicieron. En fin, te menciono estas 3 o 4 cosas para demostrarte que están equivocándose cuando en realidad lo que la gente está esperando, creo yo, son políticas de Estado, políticas que puedan ser consensuadas con amplísimos sectores que van a acompañar a este gobierno como acompañaron a muchos otros gobiernos en sus inicios, y que están allí esperando ser sacadas de los cajones o de las cabezas de la gente capaz. En algún momento se habló de hacer un Consejo Económico y Social para completar, esto es una cosa muy importante que después voy a explicar si tengo tiempo y dejo de hablar y te permito a vos introducir algunas palabras, para completar la labor de los partidos políticos, porque los consejos económicos y sociales, en donde se reúne gente con intenciones de formular planes a largo plazo, discutir cuestiones centrales de la economía, la política, la educación, las relaciones exteriores, son muy importantes en la medida que no sean sustitutivos de los organismos naturales que prevé la Constitución. Por ejemplo, el Congreso. Pero el Congreso, lamentablemente, necesita diputados y senadores, estoy hablando del Congreso de la Nación, que respondan a partidos políticos prácticamente inexistentes. Creo que uno de los pocos existentes es tu partido, la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata y nada más, pero que además no funcionan como órganos aglutinadores de voluntades ni de orientadores de la ciudadanía, sino que responden simplemente a cuestiones circunstanciales que además se tropiezan con los intentos del gobierno, que es un gobierno autoritario que se la pasa dictando decretos de necesidad de urgencia, para, no te digo comprar sus voluntades, porque sería una acusación demasiado severa, pero para modelar el resultado de las elecciones, de las sesiones en el Congreso. No sé si he hablado mucho, pero esto es lo que yo veo. Sin embargo, como te dije al comienzo, creo que hay algunos signos muy importantes de reacción que el gobierno no se ha dado cuenta que lo podían ayudar. Por ejemplo, después de Vicentín se armó ese escandalete en Santa Fe, en Reconquista, que los obligó a cambiar, a dejar sin efecto esa expropiación. Después de la locura de la semana pasada del Poder Judicial, hubo esa manifestación que ahora están tratando de disimular su magnitud, pero fue una manifestación fenomenal, fenomenal. Había gente de todos los colores, de todas las proveniencias. En fin, no sé si con esto te doy mi No, panorama de cómo yo veo las cosas. Y ellos, en vez de tratar de aunar voluntades y sumar a gente que le pueda llevar buenas ideas, que los pueda orientar, se van achicando y se van ensimismando en sus pequeñas cosas, ¿no? Me parece. Me gustaría saber tu opinión también, mira, porque Guillermo, este es un diálogo. Guillermo querido, escúchame. Yo sé tu forma de pensar, tu forma de actuar, y tenemos sí que sincerarnos y decir que estos problemas probablemente estos días se produjeron algunos temas que son dictativos, que no corresponde que se haga, donde un presidente dice que no tiene planes, donde hay problemas de un tipo o del otro. Pero tenemos que ser sinceros y reconocer que todos somos un poco responsables de esto. Porque la Por cuestión supuesto. viene de bastante tiempo atrás.
Y cuando se tuvo la oportunidad de imponer un criterio diferente, se rifó la oportunidad y no se hizo lo que había que hacer. Porque yo considero lo siguiente, nos conocemos, yo he desempeñado prácticamente la mayoría de los cargos, o casi todos, pero presidente de la Nación no fui. Y yo digo que el presidente de la Nación tiene una ímproba tarea seguramente, pero tiene que adoptar actitudes de esto que se llama la soledad del poder, donde él sea, a pesar de hablar con todo el mundo, de tomar la decisión y actuar, como decía don Arturo Frondizi, con decisión y coraje. Y lo que creo que ha pasado acá es que no tenemos política de Estado, como vos decís, como no las tuvimos tampoco en gobiernos anteriores. O viste que se desperdició muchas oportunidades en la Argentina y lo que tenemos que hacer ahora es un acto de constricción, de reflexión, de análisis profundo y dejarnos de pelear por una cuestión de egoísmo, de resentimiento, de problemas personales, como si el país fuera de los que se pelean. Hay que tratar de buscar a aquellos que buscan la paz, el entendimiento, el diálogo, la unidad, dentro de la diversidad, por supuesto, donde pensemos como argentinos que hoy estamos en el penúltimo lugar en cuanto al tema económico se refiere, pero tratemos de ponerle el hombro, si es que te lo dejan, porque todos hablan de diálogo, pero cuando llega la hora del diálogo, continúa la actitud caprichosa, la actitud de soberbia, que es una mala consejera, donde tenemos que ser sinceros y humildes. Tenemos que tener, ya que dije humilde, la humildad necesaria para reconocer los errores que estamos haciendo, hemos cometido, para aprender de esos errores y tratar de no seguir incurriendo en los mismos. Creo que hay dos tipos de políticos, querido, y vos sabés más que yo eso. Yo, muy joven, frecuenté a don Arturo Frondizi, que era un verdadero estadista. Lo tuve cuando tocó ser embajador, vivió con nosotros, estuvo 28 días viviendo en la residencia, y era un hombre con el cual también uno aprendía mucho. Don Raúl Alfonsín, que conmigo, cuando me tocó ser gobernador, aunque no lo votamos, fue un hombre que tuvo la generosidad y la responsabilidad de defender a las provincias, aunque no compartieran sus diarios políticos. Pues yo creo que las ideas hay que dejarlas de lado. Las ideologías para mí están perimidas. Debemos empezar con un espíritu de querernos más los argentinos y de entendernos en políticas de Estado, como vos decís, que tenemos que hacer. Así que yo te dejo a vos, que sos el invitado, que te explaye con total tranquilidad. Me parecen muy interesantes tus reflexiones y coincido con todas ellas. La necesidad de aquietar los espíritus es fundamental. El odio que hay entre los argentinos es una cosa que no se puede creer y sobre la que no se puede construir nada. Ahora, Mirá, Guillermo, te interrumpo allí. Estamos peleando por el pasado. Yo en el club tuyo el otro día dije, pensemos en la Argentina del futuro, y puse 4 ejes. 1, la educación, la producción, la atención al ciudadano, fundamentalmente darle protagonismo, no solamente invitarlo a que participen, y por último las relaciones exteriores, que para mí son fundamentales. Te pido disculpas por el iba a ir a eso. Iba a ir y a te eso, dejo Pocho. ahora. Y vos No, lo vas a iba a ir explicar a mejor eso. que yo. Pero además, Adelante, adelante. no, me acabas de recordar lo que vos dijiste hace poco en el club, y era precisamente lo que iba a señalar. Pero con el aditamento de que es menester, de una manera terminante y completa, terminar con el odio, terminar con el desprecio del enemigo.
porque no hay un enemigo, sino que hay un adversario. Y ese adversario hay Muy que bien. tratar de comprenderlo, de entenderlo y transmitirle las ideas que uno quiere que ese adversario formule o comparta. Y estoy hablando de las dos partes, no estoy hablando solamente de la izquierda a la derecha, ni del centro, sino de una especie de reconciliación nacional. Sobre todo, como vos acabás de decir, en 3 o 4 factores fundamentales. Uno es la pobreza. No puede ser que un país que ha sido tan rico como este, que ha tenido una producción agropecuaria fenomenal en los últimos años, tenga gente pobre que no pueda alimentarse. Es una cosa que clama al cielo. A mí no me deja dormir de noche esta situación. Primero, tenemos que ocuparnos de los pobres, del modo que sea, pero no regalándoles la plata, sino No, formulando políticas capaces de generar desarrollo, como señalaba tu amigo Frondizi. Un plan de desarrollo, un plan de crecimiento, un plan de exportaciones fenomenal. Y para eso tenemos que, a diferencia de lo que está haciendo el gobierno, en vez de pelearnos con el mundo, arreglarnos, amigarnos con el mundo. Amigarnos con el mundo quiere decir poder conversar sin mengua de nuestras posiciones con cualquier persona de cualquier sector. Mucho se critica al gobierno de Macri, pero el gobierno de Macri tuvo algunas ventajas, algunas virtudes que debemos reconocer. Por lo pronto, no aplastó la prensa. Cada uno decía lo que quería y, en segundo lugar, escuchaba a mucha gente y por eso logró algunos acuerdos en el Congreso que fueron interesantes para el futuro económico. Pero no me quiero detener en esto. no, pero importante lo que vos decís, porque tenía minoría en el Congreso y pudo sacar algunas leyes que eran importantes. Pero Pero por vos sos un supuesto, ejemplo, vos sos un ejemplo, lo te digo con sinceridad, porque vos no tenés enemigos, tenés adversarios. Y el gesto conmigo yo no me voy a olvidar jamás, porque nos conocíamos, sí. Dijiste 20 segundos y en 20 segundos dijiste quiero a tu disposición para lo que podamos hacer. Y esto es importante porque hace unos cuantos años y vos una pila, una tuviste pila de años, mejor no recordarlos. poquitos, 8 años más o menos. Adelante, querido. Nos quedan Bueno, 3 minutos. Nos quedan 3 minutos, así que avanzar, querido Guille. bueno, simplemente me gustaría redondear con las ideas centrales de que es necesario educar a la gente. Mira, la educación es fundamental. La educación tiene que ser reformulada. En vez de meterse con el Poder Judicial, debíamos meternos con el poder de la educación, que es fundamental. Si no le enseñamos a los niños a leer, a escribir, a sumar y a restar, estamos perdidos. Ese es un Totalmente. tema capital. Pocho, y yo insisto mucho en esto porque veo lamentablemente cómo se va deteriorando la educación y en las consecuencias de ese deterioro de la educación. Y por otra parte, hay que recrear los partidos políticos. Todo el mundo se queja de los políticos, pero los partidos políticos, como dije hace un momento, son órganos donde primero, se convoca a la gente, vos lo sabés muy bien, porque has sido político toda tu vida. Se convoca a la gente, se le solucionan problemas, se le orienta en sus preferencias, se formulan planes, se hacen comisiones de estudio en los partidos políticos serios. Ahora hay espacios. Espacios políticos son nada más que cuestiones que se hacen para participar en las elecciones. Esto me parece un gravísimo defecto que vamos a tener que resolver rápidamente. O si Y no, después, algunos, Guillermo, si no, sí, algunos dicen, no, está ocupado, no tiene tiempo, no puede hablar. Yo te quiero adelantar una primicia hoy en este programa, vos.
de las cosas a las cuales te referiste, creo que nosotros queremos aplicar un poder más prácticamente, que es el del ciudadano. Porque uno le dice a la gente participe, sea protagonista, pero hay que posibilitarle, y en pocos días estamos estudiando ese tema, nos van a conocer que se va a poder postular también la gente. Muy No le vamos a importante. cerrar las puertas para que entre 3 o 4 definamos la cuestión. El que Esto, quiere protagonizar, que tenga el camino libre para hacerlo. no solamente coincido básicamente con esa idea, que me gustaría que cuando la tengas elaborada me la hagas conocer, así la publicamos en la Gaceta del Progreso, que es el órgano de difusión del Club del Progreso, sino que Muy bien. además es muy importante ponerse a trabajar, y es lo que debería hacer este gobierno, en el tema de la reforma electoral. ¿Cómo puede ser que sigamos con un sistema electoral que ha sido nefasto para la Argentina? Tenemos que ir, Totalmente. ¿eh? Un sistema El de la electoral, boleta única es un desastre. primero la boleta única, segundo, el, ¿cómo se llama? ¿Por qué no No la recurrimos a boleta la, única, perdón, la boleta sábana, perdón. La la única es boleta, la que habría que aplicar. la lista sábana? Eso hay que terminarlo, hay que dejar que la gente elija a quien quiera, y quien quiera va a tener que rendirle cuentas, como pasa en algunas democracias en el mundo, a sus electores, no a los gobernadores ni a los capos del partido, que es lo que pasa ahora. Fíjate, no sé si será cierto o no, pero los diputados por Córdoba del señor Schiaretti parece que han sido convencidos de apoyar la reforma judicial. En fin, esta es una sospecha. Pero ya me abusé con los 3 minutos más de tiempo, Pocho. No, te quiero decir esto, Guillermo. Vos siempre has demostrado tu generosidad, tu grandeza, tu, tu amor al prójimo, diremos, al ser humano. Así que yo te digo que coincido muchísimo en las cosas que planteaste y me equivoqué con la boleta, pero es la boleta única y la electrónica la que habría que aplicar de una vez por todas. Absolutamente. Modificar la cuestión. Y te digo más, después de adquirir o recuperar rango constitucional los partidos, en lugar de superarse, fuimos para atrás. Tenemos que mejorar Efectivamente. los partidos. Desaparecieron, los partidos políticos Te prácticamente dejo que vos desaparecieron. concluyas con un pensamiento que vos tenés muchos en 30 segundos, 40 segundos. Bueno, me parece muy difícil formular. Yo soy moderadamente optimista frente a tanto pesimismo, y esto me gustaría señalarlo especialmente, sobre todo dirigido a los jóvenes. Yo tengo nietos que ya son gente capaz de votar y capaz de... no hay que darse por vencido ni a un vencido, decía Almafuerte en una poesía que escribió hace ya muchos años. Aún en el peor de los casos, seguimos teniendo gente correcta, seguimos teniendo profesionales distinguidos en la medicina, en las ciencias, en la abogacía, eh, digamos, y tenemos que comprometernos para que los, los que circunstancialmente gobiernan no nos puedan derrotar. Yo creo que no nos van a derrotar. Este es mi mensaje final, Pocho. Y muchas gracias por Y tu yo te tiempo. agrego que te escuché cuando presentaste el libro de Paunero Sí, en el club. efectivamente. Guille, Paunero, seguimos en esta lucha con espíritu constructivo y con amor a la gente. efectivamente. Te agradezco enormemente tu presencia. Un abrazo y Te muchas mando un gracias a gran vos por esta abrazo oportunidad. y te agradezco que lo que pensamos en mi partido, el autonomismo, lo podamos exponer en el club. Tu Por generosidad supuesto, te agradezco enormemente. un abrazo. Un abrazo. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Si querés ¿El mejor banco para cobrar tu sueldo? No sos un robot. cada persona puede elegir dónde cobrarlo. En Galicia te esperamos con Hasta 10.000 pesos de bienvenida. o 12.000 puntos quiero. Para canjear por lo que quieras, como pasajes para viajar. cuando se pueda. Galicia. Nosotros. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le agradezco enormemente a mi querido y gran amigo doctor Lascano Quintana su generosidad, su valentía, que podemos coincidir o no. Este es un programa que otorga total libertad para expresar. Yo coincido en muchas de las cosas que dijo mi amigo Lascano Quintana, y digo también que el partido, cuando nos referimos al autonomismo, le va a dar una importancia enorme al ciudadano y también a la educación y también a las relaciones exteriores y también, por supuesto, a la salud. Ya estamos terminando ese estudio para que se convierta en auténtica política de Estado. Y un día próximo programa, cuando podamos, vamos a tratar de hacerlo diciendo esto. Y además, ¿qué más queremos en el club más antiguo de la Argentina? Como el prestigio que tiene el Club del Progreso, también acepto totalmente esta generosa invitación de su presidente, el doctor Lascano Quintana. Espero que los argentinos, discutiendo, dialogando, coincidiendo, discrepando, pero con honestidad y diciendo la verdad, tenemos que superar este momento por el cual estamos transitando. Que Dios así lo quiera. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.